Día de Acción de Gracias. Mi papá anunció: ya no vamos a cuidar a tus hijos. Yo dije: ¿en serio? Luego dejé de hacer reparaciones en tu casa y me fui. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era un momento para la familia, la buena comida y un descanso de todo. Más bien, se convirtió en un desastre. Estábamos todos reunidos en la nueva casa de mis padres, la que había pasado los últimos 2 meses arreglando para ellos. Me pidieron que lo hiciera y estuvieron de acuerdo. Pisos nuevos, reparaciones de plomería, repintado, trabajos eléctricos. Cada hora libre que tenía estaba ahí, cubierta de polvo y sudor, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, se sentaron cómodamente en su apartamento, esperando que la casa estuviera lista. No me quejé. Eran mis padres. Ayudarlos era justo lo que había que hacer. A cambio, solo había pedido una cosa: cuidar niños ocasionalmente. No todos los días, ni siquiera todos los fines de semana, solo cuando lo necesitaba. Mi esposa había fallecido hace unos años y yo estaba haciendo todo lo posible para criar a mis hijos yo solo. Pero a veces necesitaba ayuda. Pensé que tenía sentido y ellos siempre estuvieron de acuerdo. Hasta esa noche. Estábamos en medio de la cena cuando mi papá dejó el tenedor y dijo: ya no vamos a cuidar a tus hijos. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su cara era seria. La mesa quedó en silencio. Luego continuó. Dijo que estaban cansados, que mis hijos estaban demasiado. Y luego vino lo peor. Los comparó con los hijos de mi hermana. Dijo lo bien que se portaban, lo tranquilos que eran, a diferencia de los míos. Aparentemente, miré a mi hermana. Ella no dijo una palabra, se quedó sentada allí, sonriendo. Algo dentro de mí se retorció. Había pasado 2 meses arreglando su casa gratis. Nunca habían tenido que mover un dedo. Y ahora me decían que mis hijos, eran una especie de carga para ellos, que no eran lo suficientemente buenos comparados con los de mi hermana. Respiré profundamente y traté de mantener la calma. Entonces dije: ¿en serio? Entonces dejaré de arreglar tu casa. Silencio. Mi papá simplemente me miró como si lo hubiera bofeteado. Mi mamá intervino y trató de suavizar las cosas. Empezó a hablar de que yo no entendía lo difícil que era para ellos, de lo mucho que habían hecho por mí. Ella hizo que pareciera que los estaba obligando a realizar un trabajo no remunerado, cuando en realidad apenas les había pedido nada. Antes de que pudiera responder, algunos de nuestros otros familiares hablaron. No les gustó. Una de mis tías dijo que era ridículo hablar así de mis hijos, especialmente delante de ellos. Otro tío señaló lo mucho que ya había hecho por mis padres, como básicamente les había ahorrado miles de dólares en reparaciones. Y mi hermana, todavía en silencio, sentada allí, absorbiendo los elogios por sus hijos perfectos. Me puse de pie. Gracias por una gran cena de acción de gracias, dije. Estoy realmente agradecido por todo. Luego me volví hacia mis hijos y les dije que nos íbamos. Cogimos nuestros abrigos y caminamos hacia el auto, dejando una mesa llena de caras atónitas. Esa noche, mis hijos me preguntaron por qué sus abuelos habían dicho esas cosas, porque los comparaban con sus primos. Suspiré y me froté la cara. El mundo no siempre es justo y, a veces, los abuelos no son las personas más amables. Me miraron esperando algo más, así que me aseguré de decir lo más importante. Pero los amo a ambos más que a nada. Me fui a la cama exhausto. No me arrepiento, pero aún así me dolió. A la mañana siguiente, me desperté con 52 llamadas perdidas de mis padres. Cuando vi 52 llamadas perdidas, lo primero que pensé fue que había sucedido algo terrible. Mi estómago se hundió. Inmediatamente llamé a mi mamá, medio esperando escuchar sobre algún tipo de emergencia. En cambio, en el momento en que contestó, comenzó a hablar como si yo personalmente hubiera prendido fuego a su casa. «John, tienes que venir ahora». Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ella evitó la pregunta y siguió insistiendo en que yo iría. Mi papá también habló por teléfono. Su tono era tenso, pero controlado. «Solo ven, John. Necesitamos hablar». No fui estúpido. Sabía exactamente de qué se trataba esto.
Pero también sabía que tenía que irme de todos modos. Mis hijos todavía tenían algunas cosas en su casa y yo no quería dejarlas atrás. Entonces les dije que estaría allí en una hora. Cuando entré a su apartamento, inmediatamente me di cuenta de que las cosas habían. No se calmó de la noche a la mañana. Mi mamá estaba paseando. Mi papá estaba parado en la cocina con los brazos cruzados y mi hermana, que aparentemente había decidido involucrarse aún más, estaba sentada en el sofá como si estuviera moderando un debate presidencial. Tan pronto como cerré la puerta detrás de mí, empezó. Mi mamá saltó primero. Ion, ¿no crees que reaccionaste exageradamente? La miré fijamente. Reaccionó exageradamente. Mi papá intervino. Mira, lamentamos si herimos tus sentimientos, pero no puedes simplemente negarte a terminar la casa por esto. Casi me reí. Ahí estaba. De eso se trataba realmente. Ni la familia, ni los niños, solo la casa. Negué con la cabeza. Así que déjame aclarar esto. Llamas a mis hijos una carga, dices que son demasiado para ti, los comparas con los hijos de mi hermana delante de todos, y ahora, cuando digo que no haré el trabajo que me pediste que hiciera gratis, soy el problema. Mi madre se llevó la mano al pecho, como si la hubiera ofendido profundamente. Eso no es justo, Ion. Hemos hecho mucho por ti. Cuidamos a tus hijos durante años. Mi hermana finalmente habló. Mamá, papá, realmente no deberían comparar a los niños de esa manera. Por primera vez, mis padres parecieron realmente sorprendidos. Mi mamá parpadeó. ¿No crees que teníamos razón? Mi hermana se encogió de hombros. No se trata de tener razón. Simplemente no deberías haberlo dicho delante de los niños. No está bien. Debo admitir que no esperaba que ella dijera eso. Ella no me estaba defendiendo exactamente, pero tampoco se estaba poniendo de su lado. Pero en lugar de dar marcha atrás, mi papá se volvió hacia mí. Ion, solo queremos que esto termine. No nos vas a aislar por algo tan pequeño. Lo miré fijamente a los ojos. Mírame. Mi mamá jadeó, como si la hubiera amenazado con internarla en un asilo de ancianos. Mi papá empezó a decir algo más, pero ya terminé. Fui al armario, agarré la ropa de mis hijos y me dirigí hacia la puerta. Y fue entonces cuando mi mamá lo dijo. Ion, estás siendo egoísta. Me detuve. ¿Egoísta? ¿Después de 2 meses de trabajo gratuito? ¿Después de hacer todo lo posible para ayudarlos? ¿Después de nunca quejarse de todas las veces que necesitaron algo de mí? Me di la vuelta. ¿Egoísta? Quieres que trabaje en tu casa, pero ni siquiera cuidas de tus propios nietos. Quieres mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía. Pero en el momento en que necesito algo, de repente es demasiado para ti. Mi madre abrió la boca para responder, pero ya había terminado. Ya no tienes que cuidar niños, pero yo tampoco tengo que arreglar tu casa. Luego salí. Eso fue solo el comienzo. Las cosas empeoraron durante las siguientes semanas. Primero intentaron hacerme regresar. Luego intentaron hacerme sentir culpable. Luego rogaron, porque ahora tenían un verdadero problema. Contratar profesionales les costaría una fortuna y cuanto más los ignoraba, más desesperados se volvían. Pero entonces, justo cuando pensaba que no podían ser más manipuladores, sucedió algo más y lo cambió todo. Durante los primeros días después de esa pelea, ignoré sus llamadas. Enviaron mensajes de texto. También los ignoré. Luego vino el sentimiento de culpa. Primero, mi mamá probó el clásico discurso. Nos estamos haciendo viejos, Ion, no estaremos aquí para siempre. Luego mi papá me envió un largo mensaje sobre la lealtad familiar y cómo estaba siendo irrazonable por un pequeño malentendido. Mientras tanto, mi hermana permaneció mayormente callada. Supuse que ella estaba tratando de mantenerse al margen, pero al menos había hablado un poco durante la discusión. Luego, aproximadamente una semana después del Día de Acción de Gracias, recibí un mensaje de mi papá que realmente me hizo reír. Ion, te perdonamos. Puedes venir a terminar la casa este fin de semana. Perdóname. Ni siquiera respondí. Fue entonces cuando cambiaron de estrategia. Al principio intentaron sobornarme. Mi mamá llamó y dijo que volverían a cuidar niños si terminaba la casa. Le dije que no.
Luego mi papá me envió un mensaje de texto diciéndome que considerarían ayudar con los niños si iba a hablar con ellos. Le dije que no. Luego enviaron a mi hermana a intentarlo. Ella me llamó una noche y comenzó con una pequeña charla, preguntándome por los niños. Luego, casualmente, dijo, «Sabes, tal vez deberías terminar la casa. Están siendo tercos, pero probablemente sea más fácil si lo terminas». Me reí. Así que trabajo gratis y, a cambio, insultan a mis hijos, y crees que soy yo quien debería dar marcha atrás. Ella dudó. Quiero decir, es su casa, John. Simplemente están atrapados. En sus costumbres, ya sabes cómo son. Sí. Por eso no lo hago. Ella suspiró. Mira, lo entiendo, ¿vale? Pero ellos nunca admitirán que se equivocaron. Son nuestros padres. Eso me golpeó. Ella sabía que estaban equivocados. Ni siquiera intentaba negarlo, pero también sabía que nunca lo dirían en voz alta. Le dije que tenía que irme y colgué. Esa noche, pensé en todo. En cómo durante años había estado haciendo cosas para ellos sin pedir nada a cambio, en cómo nunca me habían mostrado verdadero aprecio, en cómo actuaban como si fuera mi deber ayudarlos, pero fuera un inconveniente ayudarme a mí. Y decidí que había terminado. Completamente. Esa fue la noche que bloqueé sus números. 2 días después, mi hermana apareció en mi apartamento sin previo aviso. Abrí la puerta y la vi parada allí, luciendo incómoda. «Necesitamos hablar», dijo. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de mi cocina y se quedó mirándome fijamente por un minuto. Luego suspiró. «Llamaron al contratista, eso me sorprendió». «Bien. Entonces finalmente consiguieron a alguien para hacerlo». Ella hizo una mueca. «Sí, pero hay un problema». Esperé. «Los estafaron». Parpadeé. «¿Qué?» Ella asintió. «Papá contrató a un tipo de Facebook porque era más barato que una empresa real. Le pagó una fachada y ahora se fue. Tomó el dinero y desapareció». No pude evitarlo. Me reí. Mi hermana me miró. «John, perdieron $10,000. Dejé de reír. ¿10 de los grandes? Espera, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Tomaron prestado algo de ello, dijo, de la familia. Esa parte me tomó por sorpresa. ¿Eh? Ella dudó y luego dijo, el tío Mark, la tía Linda e incluso la abuela. Me recosté. Habían pedido prestado a varias personas solo para evitar admitir que me necesitaban. Y ahora tenían $10,000 en el hoyo con una casa a medio terminar. Negué con la cabeza. Ese no es mi problema. Mi hermana asintió lentamente. Lo sé. Y les dije eso. Eso me hizo detenerme. ¿Tú qué? Ella suspiró. Les dije que deberían haberse disculpado contigo. Que se hicieron esto a sí mismos. Por primera vez en todo este lío, sentí que algo cambiaba. Mi hermana, su favorita, su hija de oro, en realidad me había defendido. Ella se inclinó hacia adelante. John, están desesperados. Quieren que regreses. Todavía son tercos, pero saben que cometieron un error. Me crucé de brazos y ella se encogió de hombros. Creo que deberías hacerlo suplicar. Escuchar a mi hermana decir eso me desconcertó. Ella siempre había sido la favorita, la que elogiaban, la que defendían. ¿Y ahora ella me decía que los hiciera suplicar? Levanté una ceja. ¿De verdad crees que harán eso? Ella me dio una media sonrisa. No tienen otra opción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la ventaja. Me recosté en mi silla. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieren de mí? Ella suspiró. Quieren que vengas y hables. Me reí. Sí, he oído eso antes. Ella asintió. Lo sé, pero esta vez, ellos no tienen el control. Tú sí. Y ella tenía razón. No fui ese día. Tampoco fui al día siguiente. Los dejé sentarse en su desorden. Déjalos sudar. Unos días después, mi mamá se quebró. Envió un mensaje de texto largo y confuso, mitad disculpa, mitad excusa. Admitió que tal vez fueron injustos, que tal vez no deberían haber dicho lo que dijeron. Pero la parte más divertida,
Deberíamos haber manejado las cosas de otra manera, pero usted también reaccionó de forma exagerada. De hecho, me reí cuando lo leí. Incluso cuando estaban desesperados, todavía tenían que echarle alguna culpa. Ignoré el mensaje. Entonces mi papá probó el suyo. El suyo era más corto. John, te necesitamos. Vuelve y termina la casa. Ya resolveremos todo lo demás más tarde. Ninguna disculpa, solo te necesitamos. Lo ignoré. La noche siguiente, mi hermana me llamó. Está bien, dijo ella. Creo que esta vez realmente se están rompiendo. ¿Qué pasó? Me dijeron que te dijera que lo sienten. Parpadeé. Espera, ¿realmente dijeron eso? Ella dudó. Bueno, me dijeron que te lo dijera, no con esas palabras exactas. Suspiré, suficientemente cerca. Luego dijo algo que me sorprendió. Me preguntaron si pensaba que alguna vez volverías a hablar con ellos. Eso me hizo detenerme. Por primera vez me di cuenta de que en realidad estaban asustados. No solo estaban preocupados por la casa. Les preocupaba haberme presionado demasiado. Y, sinceramente, lo habían hecho. Acepté reunirme con ellos. No porque quisiera, sino porque quería escucharlo de ellos. Le dije a mi hermana que vendría. Pero, en mis términos, cuando entré en su apartamento, parecían diferentes, menos seguros de sí mismos, más nerviosos. Mi mamá había estado llorando. Mi papá parecía agotado. Me senté, me crucé de brazos y esperé. Finalmente, mi papá suspiró. Nos equivocamos, John. Eso fue lo más cercano a una disculpa real que iba a recibir. Continuó diciendo que no querían lastimarme, que estaban frustrados, cansados, estresados, que la casa se había vuelto abrumadora, que dijeron cosas que no deberían haber dicho. Entonces mi mamá finalmente habló, en voz baja. Te amamos y amamos a los niños, y por primera vez le creí. Los dejé sentarse en silencio por un momento y luego dije, no voy a terminar tu casa. Mi mamá jadeó como si la hubiera bofeteado. Mi papá se tensó. John, comenzó, pero lo interrumpí. Tuviste 2 meses de trabajo gratis de mi parte. Tuviste ayuda cuando la necesitabas, y lo único que pedí a cambio fue demasiado para ti. Ahora, ya terminé. Ya no estoy enojada, pero no voy a arreglar tu casa. Silencio. Mi mamá parecía querer discutir, pero no lo hizo. Mi papá miró la mesa y mi hermana. Ella simplemente miró. Luego me levanté. Pero estoy dispuesto a seguir adelante, si dejas de tratarme como si te debiera algo. Si dejas de tratar a mis hijos como si fueran menos que mis hermanas. Y si entiendes que de ahora en adelante, si te ayudo, es porque quiero, no porque lo esperes. Ellos asintieron porque no tenían otra opción. Salí ese día sabiendo que había ganado y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Después de esa reunión, las cosas no se arreglaron mágicamente. Mis padres no se convirtieron repentinamente en mejores personas, y no fui tan ingenuo como para pensar que no intentarían traspasar los límites nuevamente. Pero algo había cambiado. Ahora sabían que yo no iba a ser su ayudante de mantenimiento, su plan de respaldo, su red de seguridad. Sabían que estaba dispuesto a marcharme y eso los asustó. Durante algunas semanas todo estuvo tranquilo. Sin llamadas telefónicas innecesarias, sin sentimientos de culpa, solo silencio. Era casi pacífico. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de texto de mi mamá. ¿Podemos llevar a los niños este fin de semana? Los extrañamos. Me quedé mirando el texto por un rato. Esta era la misma mujer que los había llamado una carga, la misma que los había comparado con los hijos de mi hermana frente a ellos. Ahora, de repente los extrañaba. Quería ignorarlo, pero pensé en mis hijos. Entonces le pregunté, ¿quieres ir? Dudaron. Mi hijo menor, Ben, parecía inseguro. Mi hija mayor, Emily, se cruzó de brazos. Van a ser raros otra vez. Fui honesto. Tal vez. Lo pensaron. Entonces Emily se encogió de hombros. Supongo que podemos irnos. Entonces le envié una respuesta rápida. Claro, los dejaré a las 5. Ese fin de semana, cuando los dejé, mis padres eran diferentes. Mi mamá era demasiado amable,
como si se esforzara demasiado en demostrar que ella no era la mala. Mi papá estaba callado. Me quedé unos minutos, el tiempo suficiente para asegurarme de que mis hijos estuvieran cómodos. Luego, antes de irme, mi papá me llevó aparte. «Realmente los amamos», John dijo. «Simplemente nos equivocamos». No fue una disculpa total, pero para mi papá fue lo más cercano que jamás podría llegar a estar. Solo asentí. «Bien, entonces no vuelvas a equivocarte». Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hermana. «Tengo que decirte algo», dijo. Pude escuchar en su voz que hablaba en serio. «¿Qué es?». Yo pregunté. Ella suspiró. «Mamá me dijo algo el otro día sobre por qué dejó de cuidar niños». Me senté. «Porque estaban cansados, ¿verdad?». Ella dudó. «No, no fue eso. Al menos, no toda la razón». Fruncí el ceño. «¿Qué fue entonces?». Ella respiró hondo. «¿Estabas celoso, John?». Parpadeé. «¿Celoso de qué?». Ella dudó. «De ti. ¿De cuánto te apoyó la familia en el Día de Acción de Gracias? De lo cerca que estás de